Hablemos de este tema. El doctor Jerzy Mamani, director del CEDES, ya está en nuestros estudios. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y como siempre agradecido con Unitel por la cobertura que nos dan y aquí prestos para informar a nuestra población. Doctor, bueno, el CEDES, ¿cómo y en cuánto tiempo podrá determinar si hubo o no contagios en la pasada jornada electoral? Bueno, en base a lo que es la historia natural de la enfermedad, nosotros debemos esperar por lo menos unos 14 días para poder evaluar el impacto o el efecto que ha tenido el coronavirus, en este caso en el día de las elecciones. Pero adicionalmente a ello, ya durante el transcurso de la semana vamos a ir observando un posible incremento debido a las diferentes actividades que hubo antes de las elecciones. Exacto, ¿no? Entonces, las campañas políticas. Exactamente, estamos hablando de las famosas campañas, las famosas cierres de campaña también que hubo de diferentes partidos en diferentes lugares donde posiblemente pudo haber existido alguna persona que haya estado, estando enferma, haya asistido al lugar y obviamente la probabilidad de contagio se incrementa. Entonces, cuando superemos la cantidad de 50 casos por día, diremos que estamos elevando en el número de casos. ¿Por qué 50 como tope? Porque durante este periodo de aproximadamente un mes, ese ha sido el límite superior que hemos tenido en el número de casos y por ende, cuando superemos este límite superior, estaremos hablando de un posible incremento en el número de casos y posteriormente un rebrote si así se dan los casos. Por ejemplo, en las últimas horas se han registrado 24 nuevos casos positivos y se pudo evidenciar personas, aglomeraciones, personas que no han podido utilizar barbijo, que no han respetado el distanciamiento físico. ¿Esta situación va a incidir en un contagio masivo, doctor? Lamentable, dentro de lo que es el recinto electoral sí se ha cumplido con lo que son las medidas de bioseguridad, pero fuera de los recintos electorales es donde hemos tenido el problema. A nivel del recinto se ha utilizado el alcohol gel, estaba marcado el tema del distanciamiento social, se ha estado utilizando el barbijo, incluso se ha entregado barbijos a las personas que tenían un barbijo inadecuado, no ha sido mucha la cantidad, sin embargo todo ello ha reducido la probabilidad de contagio. Pero en los exteriores hemos tenido aglomeraciones de personas. En algunos centros de escrutinio los comerciantes se han asentado a menos de 100 metros de distancia, que ha sido difícil también poder ser solucionado este problema por parte de la policía porque se han visto superados. Entonces este tipo de situaciones ha generado que se rompa con el protocolo de bioseguridad que se había trabajado hace más de 2 meses con el Tribunal Electoral Departamental, también con el Servicio Departamental de Salud en lo que es la Sala Situacional de Cochabamba. Bueno, Cochabamba está preparada para un posible rebrote de contagios, doctor. Nos referimos a la capacidad de hospitales, insumos, terapia intensiva, personal médico. Bueno, en este momento nosotros seguimos trabajando en el incremento de lo que es la capacidad de respuesta en laboratorio, que ha sido una de las piedras con las que hemos tropezado en el mes de junio y julio, porque al demorar el diagnóstico, obviamente demoraba el tratamiento, demoraba la contención, demoraba el aislamiento del paciente. Por ello seguimos trabajando en la implementación de una red de laboratorios a nivel de todo el departamento con presupuesto asignado por parte de la gobernación. Son cerca de 6 millones de bolivianos que se está invirtiendo en ello y estamos a la espera de su implementación. Ya se han ampliado otros laboratorios, Punata ya está procesando muestras de PCR, también el laboratorio del Hospital Viedma está con la capacidad de procesar muestras, se han entregado 2 termocicladores en el mes de septiembre y con ello estamos ampliando. Pero en la capacidad de atención hospitalaria seguimos con la misma cantidad, si bien hemos incrementado nuestra capacidad, prácticamente hemos quintuplicado el número que teníamos en el mes de mayo para el mes de junio. Estos números siempre van a ser insuficientes si la cantidad de casos se da como en el mes de junio, donde reportábamos en un solo día más de 500 casos. Entonces, no podemos decir que estamos preparados. Nuevamente se puede colapsar nuestro sistema de salud, tanto en la parte pública, la parte privada y la seguridad social, porque recordemos que estos rebrotes, en el caso particular de Europa, han superado el primer brote, es decir, han duplicado incluso la cantidad de casos que tenían en el mes de marzo, abril, en el caso particular de Europa, y en el caso nuestro, en el mes de junio, julio, si duplicamos esa cantidad de casos, nuevamente podemos estar hablando de situaciones tan fatales como las que hemos vivido en el mes de junio y julio. ¿Y cómo la población puede ayudar a evitar un posible rebrote, doctor? Bueno, todo el mundo espera generalmente el tema de lo que es una vacuna para no poder contagiarse o ir generando la inmunidad. Pero ya el uso del barbijo nos previene de ello y es sumativo todas las medidas de prevención que utilizamos. Si uso el barbijo, estoy reduciendo la probabilidad de contagio en prácticamente el 90%. Si las 2 personas que están en contacto usan el barbijo, mucho
mucho menos todavía. Si a eso le agrega el distanciamiento social de 1.5 metros o más, eso se va a elevar mucho más la probabilidad de seguridad que yo voy a tener, y si a eso le agrego el lavado de manos persistente o el uso del alcohol en gel, estamos hablando de una probabilidad de menos de 1%, estando incluso en contacto con una persona positiva. Entonces, las medidas de bioseguridad ya las conocemos, está en nuestras manos que pueda haber o no un segundo de brote. Y no baja la guardia, seguir con todas las medidas de bioseguridad. Si hablamos de la vacuna, doctor, había ya las tratativas que iba a estar en el mes de noviembre. Exactamente, en el mes de noviembre ya se tenía pensado que se iba a tener una de las vacunas, específicamente la vacuna de Oxford. Sin embargo, en el mes de septiembre hubo un caso de una neuropatía asociada aparentemente a la vacuna, que hasta ahora no ha sido dilucidado, y a raíz de eso se han parado los estudios de fase 2 y fase 3. Tenemos también otras vacunas como la CoronaVac o Sinovac de China, que también están en estudios de fase 2, fase 3. Se ha hecho la presentación en el caso particular de Cochabamba. Tenemos entendido que el Ministerio de Salud también ha mandado una carta de intenciones para poder reservar la vacuna. Tenemos la vacuna del Sputnik 5, la vacuna rusa, que está siendo probada también en Venezuela. Sin embargo, ha sido rechazada hace 2 semanas en lo que es India para su implementación, también porque supuestamente han existido algunos efectos colaterales que están en proceso de investigación. Entonces estamos esperando que cualquiera de las vacunas, sea la de Oxford, sea la CoronaVac o Sinovac de China, o sea la Sputnik 5 de Rusia, puedan llegar para el mes de enero por lo menos, y es un tiempo prudente todavía que tenemos. Esperemos que no haya ningún otro efecto colateral. ¿Cuáles las vacunas? ¿La rusa, la china? ¿Cuál estaría llegando en enero? Cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera que sea aprobada por la Organización Mundial de la Salud, porque las 3 en este momento se encuentran en fase 2, fase 3, y la Organización Mundial de la Salud ha generado una canasta mundial para que pueda haber una distribución equitativa de las vacunas en todos los países, y en el caso particular de Bolivia son más de 3 millones que están en reserva. Bueno, ahora, ¿qué acciones se debería asumir, doctor, con la cuarentena que actualmente cumplimos en el país? ¿Mantener, flexibilizarla o levantarla? Bueno, en este caso hemos ido flexibilizando de manera paulatina, ordenada, y en el caso particular de Cochabamba las medidas restrictivas se han ido prolongando más que en otros departamentos. Recordemos que en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el tema de los eventos sociales, los bares ya han sido liberados hace bastante tiempo. En el caso nuestro siguen siendo limitadas. El transporte público prácticamente trabaja las 24 horas, en el caso de Cochabamba sigue siendo limitadas. Entonces, este tipo de medidas nos han permitido contener la enfermedad y tener mejores números. Sin embargo, recordemos que hasta este momento, desde el mes de junio, no hemos tenido ningún día en el que no hayamos reportado fallecidos por COVID-19. Por lo tanto, la enfermedad sigue presente y por ello que no podemos tener una total flexibilización. Bueno, es decir, doctor, que debería mantenerse entonces este tipo de cuarentena. ¿Debemos seguir en cuarentena? Eso es lo que hemos explicado a las diferentes organizaciones sociales, ya desde la sala situacional y también a los diferentes COEM y también el Comité de Emergencia Sanitaria Departamental. Lo han entendido de esa forma y por ello que hasta este momento seguimos manteniendo lo que son nuestras medidas de bioseguridad. Doctor, gracias por estar en la revista. El agradecido soy yo y como siempre prestos para informar a nuestra población. Que tenga un buen día.